Hola a todos, y bienvenidos a la historia resumida y explicada de la FNAF Rewritten 87, un fangame que reinterpreta los eventos clásicos de FNAF, desde una perspectiva mucho más oscura y simbólica. La experiencia comienza poniéndonos a los zapatos de Gabriel, quien sigue a William Afton tras ser llamado en silencio. Al atravesar una puerta, la perspectiva cambia por completo. Ahora estamos dentro de Freddy, observando el destino del niño luego de su asesinato. Acto seguido, un show de animatrónicos intenta transmitir normalidad, pero todo se detiene cuando la atención se centra en Freddy, dando inicio a una narración. Se revela que en 1986, Freddy Fazbear Pizza cerró por problemas de seguridad. Poco después, el lugar fue adquirido por una gran empresa de entretenimiento, la cual prometió que los personajes vivirían para siempre. Se anunció entonces una reapertura en 1987, con nuevos animatrónicos y sistemas de seguridad mejorados, con esto último dejando mucho que desear. La perspectiva cambia entonces a Jeremy, quien se encuentra fuera del local y debe ingresar para comenzar su turno como guardia nocturno. Antes de dirigirse a la oficina, puede recorrer el lugar y encontrar algunas monedas, las cuales pueden usarse en el Candy Cadet, ubicado en la zona de juegos arcade. I am Candy Cadet. I can talk. I can give you candy. Let me tell you a story. Candy, candy, candy. Candy all day. Al introducir las monedas, el autómata comienza a relatar una historia. Habla de una cueva fría y oscura, oculta en lo más profundo del bosque, sobre la cual existían múltiples rumores. Nadie sabía con certeza qué habitaba en su interior. Lo verdaderamente aterrador no era lo que había dentro, sino la incertidumbre y el deseo inevitable de descubrirlo. La segunda historia habla de un niño que caminaba confiado por una zona segura del bosque, hasta que una criatura desconocida se le acerca y lo invita a seguirla, prometiéndole mostrarle lo que hay dentro de la cueva, con la bestia diciendo que cuando vea lo que hay dentro, no le tendrá miedo. El niño acepta, y nunca vuelve a ser visto. Con el paso del tiempo, más niños desaparecen en el bosque, y nadie se atreve a buscar dentro de la cueva. Atrapados, los niños solo desean volver a casa. Sin embargo, no todo está perdido. Una antigua hechicera, que también vive en la cueva, despierta de su largo sueño y decide ayudarlos al escuchar sus lamentos. En la siguiente historia, se revela que la bestia finalmente fue expulsada de la cueva, y que un poderoso hechizo fue lanzado para sellar la entrada, evitando que pudiera regresar. Los niños celebran, creyendo que todo ha terminado, y preguntan si por fin pueden volver a casa. Sin embargo, la hechicera duda, explicando que, si salen de la cueva, el sello se romperá y la bestia podría regresar. En lugar de dejarlos ir, les ofrece quedarse allí, asegurándoles que les dará todo lo necesario para comenzar una nueva vida dentro de la cueva. Con el paso de los años, los niños siguen a salvo de la bestia, pero continúan atrapados dentro de la cueva, obligados a vivir con el recuerdo de lo ocurrido. Anhelan escapar y dejar todo atrás, convencidos de que cualquier cosa sería mejor que permanecer encerrados. Se plantea entonces la posibilidad de que, algún día, un guardia del pueblo intenta romper el sello y liberarlos, aunque queda la duda de si podrá hacerlo mientras la hechicera siga allí para protegerlos. Hasta este punto, queda claro que la historia funciona como una metáfora de William Afton, los niños reportados como desaparecidos y la figura de Puppet, además de un poco de la historia propia de este juego. Jeremy se dirige a la oficina y comienza oficialmente su turno. Allí, escucha el mensaje del chico del teléfono, quien explica que los animatrónicos se mueven durante la noche, un comportamiento del que nadie parecía estar al tanto, motivo por el cual intentan contactar al equipo que los diseñó. El guardia anterior advertía que estas máquinas se vuelven agresivas e intentan entrar a la oficina, algo que solo ocurre durante la noche. Se aclara que el uso de la máscara de Freddy puede evitar ataques en la mayoría de los casos, con la excepción de Puppet, cuya actividad puede mantenerse bajo control mientras su caja de música siga sonando. También se pone especial énfasis en Freddy, señalando que si se acerca a la caja de interruptores, puede ser ahuyentado utilizando la linterna de la cámara. El turno transcurre sin mayores complicaciones y concluye a las 6 de la mañana. A continuación, se presenta una escena clásica de FNAF, donde la perspectiva cambia a Freddy. Su despertar, al igual que el de Bonnie y Chica, simboliza la conciencia de las almas de los niños, algo que solo es posible gracias a Puppet.
La escena finaliza y vemos a Jeremy regresar al restaurante para su segunda noche. Una de las máquinas arcade aparece encendida, aparentando ser un juego normal, hasta que un fallo altera por completo la perspectiva. En pantalla se observa un auto morado dirigiéndose al local, junto a una niña en el exterior. Se da a entender que el conductor es William Afton y la niña Charlotte Emily, quien es asesinada por él. Al acercarse, Puppet aparece preguntando qué intenta hacer, rogándole que no les arrebate esto y advirtiendo que, si continúa, lo detendrá. El juego se apaga, y tras ello, Jeremy inicia una nueva noche, además de escribir todo lo que vio en su cuaderno. El chico del teléfono menciona que los modelos antiguos se mueven, explicando que Foxy, aunque no puede ser detenido con la máscara, es vulnerable a la luz de la linterna. También habla de Mangold como el nuevo Foxy, un desastre de piezas debido a lo que parecen ser algunas malas decisiones de gestión. La noche avanza con mayor tensión para Jeremy, pero logra completarla con éxito. La escena vuelve entonces a la perspectiva de Freddy, donde Puppet aparece una vez más, pidiéndoles que despierten. Wake up. Tras esto, vemos a Jeremy comenzar su tercera noche. Se activa otra máquina arcade que, al distorsionarse, muestra a William Afton usando el traje de Spring Bonnie para llevar a 5 niños a una habitación oscura, mientras varias figuras observan, y el minijuego termina abruptamente. De vuelta en la oficina, el chico del teléfono advierte que los animatrónicos se han vuelto más agresivos. También menciona que el local anterior cerró debido a múltiples desapariciones de niños, razón por la cual este establecimiento cuenta con un sistema de seguridad más avanzado. Añade que la policía parece haber descubierto lo ocurrido, aunque no entra en detalles. Al finalizar la noche, la perspectiva regresa a Freddy, ahora en la trastienda, donde Puppet vuelve a aparecer y alza su mano hacia él, cerrando la escena. Jeremy inicia su cuarta noche y accede a un nuevo minijuego, donde debe encontrar a los niños dentro de una piscina de pelotas. A medida que el juego se distorsiona, aparecen las almas de los niños, que deben ser recogidas, hasta que todo termina con el mensaje «No puedes», mientras se observan los rostros de los animatrónicos poseídos. Tras completar la noche, se muestra nuevamente a Freddy junto a Chica y Bonnie, ahora con una actitud mucho más agresiva, como si su deseo de venganza se hubiera intensificado. En la quinta noche, Jeremy accede a otro juego arcade, centrado en Puppet y el regalo de la vida, que otorgó a los niños asesinados. Es entonces cuando Puppet se dirige directamente a Jeremy, cuestionando por qué insiste en seguir jugando y reviviendo el pasado, a pesar de sus intentos por detenerlo. Le deja claro que, ahora que conoce la verdad, no puede permitir que siga con vida. Puppet afirma que aún queda una última acción por realizar, y que cuando se complete, los niños quedarán libres de la vida que les fue otorgada. Luego, le pregunta a Jeremy si realmente desea continuar con lo que William comenzó, incluso si eso significa arrebatarles esa segunda oportunidad a los niños. Al final, deja en claro que será agresiva con él. Luego, Jeremy inicia su quinta noche, notablemente más intensa que las anteriores. Al completarla con éxito, la escena vuelve a Freddy en el escenario, donde Puppet le dice que ya no puede seguir protegiéndolo y le pide que escuche al conejo negro. And put you back together again. I cannot stay here and protect you anymore. Listen to the Black Bunny. La escena se desvanece y da paso al inicio de la sexta noche, acompañada de un nuevo relato. Tras la reapertura, el restaurante solo logró funcionar durante 2 semanas antes de que ocurriera otra tragedia. A pesar de contar con sistemas de seguridad de última generación, un guardia, Jeremy, ha sido enviado a recuperar un juguete olvidado en la zona infantil, durante lo que sería la última fiesta privada antes del cierre temporal. El local debía reabrir una vez que la policía terminara su investigación, pero Jeremy nunca regresó de la cala de los niños. Horas después, su cuerpo fue encontrado, y aunque se intentó esclarecer lo ocurrido, nadie se pudo explicar qué pasó realmente, dejando atrás de sí un nuevo misterio sin resolver. Tras esto, se muestra lo ocurrido antes de la muerte de Jeremy, cuando se le pide recuperar un peluche de Freddy que había quedado en la zona infantil. La tarea se realiza durante el día, pero al ingresar al área indicada, el ambiente se vuelve inquietantemente oscuro. Allí se revela que Mangold posee el peluche, y cuando parece entregarlo, ataca al guardia por sorpresa.
A continuación, aparece un minijuego en el que se representa el alma de Jeremy, siendo extraída de un río por Old Man Consequences. Le habla a Jeremy y le pide disculpas por la confusión, explicándole que ha muerto y que por eso se encuentra allí. Le aclara que existen reglas para quienes mueren de forma injusta. No son pescados, sino que permanecen abajo. Algunos permanecen en ese estado durante bastantes años, y es poco común que un mortal llegue hasta allí sin buscarlo. Explica que, aunque muchos considerarían su muerte injusta, él solo interviene cuando lo ocurrido tiene un origen sobrenatural, razón por la cual decidió sacarlo del río. Aún así, aunque se le tiene permitido, percibe que Jeremy no desea avanzar. Tras decir esto, la escena se desvanece y el jugador reaparece en el callejón trasero del restaurante. El personaje se adentra por los conductos de ventilación hasta llegar a Parts and Service. Desde allí avanza hacia la zona de juegos arcade, donde encuentra una máquina encendida. Al iniciar, aparecen mensajes en código binario, que al traducirse, dicen termina lo que comencé, y luego muévete rápido. El jugador debe recolectar 5 cupcakes controlando a Chica, tras lo cual se abre un pasadizo secreto. Al avanzar, Puppet revela que puede ver a Michael, dejando en claro que ya no se controla a Jeremy, sino a él, quien se ha infiltrado en el local. En distintos momentos, Puppet le pregunta por qué ha regresado y si recuerda la última vez que se vieron. Aclara que no lo odia, pero que necesita que sea parte de su camino. Al abandonar el minijuego, Candy Cadet bloquea una de las salidas y se dirige a Michael por su nombre, advirtiéndole que no debió regresar y que debía dejarlos en paz, o terminaría como Jeremy. Aún así, Michael continúa y se dirige a la oficina, dando inicio a la quinta noche. Al contestar al teléfono, se escucha la icónica frase «Sálvalos». En el libro de notas aparecen mensajes escritos por Jeremy, pidiéndole que termine lo que comenzó, que espere hasta el amanecer y que recuerde todo lo que le mostró. Esto sugiere que lo que Michael vio en la máquina arcade ocurrió gracias a Jeremy. La noche se vuelve más tensa, y llega un punto en que los animatrónicos desaparecen, y se oyen ecos de la voz de William reprendiendo a Michael por la broma que le hizo a su hermano, haciendo referencia a la mordida del 83. Tras esto, Mangle aparece de forma repentina y ataca, destruyendo el escritorio. Michael huye por los conductos de ventilación, dando inicio a una persecución hecha por los animatrónicos que lo vieron. La persecución llega a su fin cuando Michael, a duras penas, mientras es perseguido por Puppet, alcanza a escapar por la puerta de salida y se esconde afuera. El final claramente es abierto y da paso para la próxima entrega. Tal y como lo dice su título, el juego reescribe la historia que ya conocemos, mostrando los hechos desde un ángulo más comprensible. Estaremos esperando el próximo juego para saber cómo continúa la trama. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.